Buenos días amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos una vez más aquí en esto que se llama Eternidad en el Corazón. ¿Sí? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por su amor, por su misericordia, por su gran bondad. ¿Sí? Gracias porque Él pone todo buen pensamiento en nuestras vidas, ¿sí? En este proceso de redención en nuestra alma, ¿cierto? En este proceso de santificación en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, ¿cierto? Saliéndonos de toda ese bagaje que traíamos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Sí? Nuestras vidas estaban verdaderamente condenadas. ¿Sí? Damos gracias al Rey por esta gran obra que Él hizo en la cruz del Calvario y bueno, que se va manifestando primeramente en nuestro ser interior, Ahí es el clamor, ahí es el llamado, ¿cierto?, a hacer y a accesar esas cosas de arriba, ¿sí?, haciendo morir lo terrenal, como Él dice por allá por Colosenses, ¿cierto?, en nuestras vidas, ¿cierto? Dice, vamos a esta palabra, Colosenses, damos gloria al Rey, gracias Señor por esta mañana, gracias Señor por tu plenitud, por tu abundancia para con nuestras vidas, tu amor para con la familia, para con mis hijos. Gracias por este tiempo, Señor, precioso, Señor amado. Gracias por la intimidad. Gracias, Señor, por esta relación. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Jesús, porque tú nos confortas, Dios mío, de una forma extraordinaria, preciosa, Padre. Oh, Dios mío, te alabo, te bendigo, te exalto. Señor, pido que tú estés llenando los corazones de tu paz, que estés obrando, Señor, en cada una de las vidas, en cada uno de tus hijos, donde quiera que están, donde quiera que estén escuchando el mensaje de salvación. Bendice a cada uno, Señor, de tus testigos presenciales de tu gloria, Señor, aquellos que están participando de tu naturaleza, Señor divina. Padre, oh Dios mío, revélate, ilumina, Dios mío, estas armas gloriosas que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, este honor, Dios, de poder compartir este pan de vida, Señor, que eres tú, Dios, eres tú, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria, toda la alabanza, Señor, sea para ti en esta mañana, Señor, en esta semana, Dios, en este mes, lo que queda de este mes, en este año, Dios. Cosas extraordinarias tú estás haciendo alrededor de esta tierra, Señor, en tus hijos, cumpliendo tu palabra, tu voluntad, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Rey eterno. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, damos gracias, Señor. Imparte nuevas fuerzas sobre tus hijos, fortalécelos, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan tomar, Dios mío, fuerzas de ti en este día, Padre. Espíritu de Dios, glorifícate en cada uno, Dios, en cada uno, Padre. Oh, Santo, en cada hogar, Dios, en todo este lugar, en todo este partido de Mar Chiquita, glorifícate. Glorifícate sobre tu pueblo, Dios.
Oh Santo, Dios mío, que te conozcan a ti. Oh sí, Señor, en tu amor, en tu verdad. Oh Dios, tú nos sostienes. Esta mano. Aleluya, gloria. Adoramos al Rey. Gracias, Espíritu Santo. Dice su palabra en Efesios capítulo 5: sed imitadores de mí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Gracias, Padre eterno. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros. No necesito tanto los lentes, gracias, Rey. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Qué hermosa esta palabra en cuanto a qué, mi querido amigo, a que acá el Espíritu Santo nos está diciendo no que vamos a tener herencia, no que tuvimos herencia, sino tiene herencia. ¿Te das cuenta? Acá tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ¿sí? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esa es verdaderamente una cualidad que Dios derrama a través de su Espíritu en sus hijos, ¿sí? El primer beneficiado de estas cosas, ¿quién va a ser? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos a empezar a rodear, ¿cierto? Y nos vamos a empezar a despojar de todas esas cosas que son vestiduras viejas, obsoletas, ¿sí? Son cosas que hacen una justicia propia, ¿cierto? Hacen una justicia propia, caminar bajo una justicia propia, ¿cierto? Y que eso tan solamente hace manifestar nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Dice por allá, por Isaías 55, que nuestras justicias, 53, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Vamos a ver ese pasaje. Impresionante, hermano. Gracias, Rey. Mira. A ver.
Gracias, Jesús. Está en Isaías 64, verso 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de nuestras propias justicias. Son como trapos inmundos, son como trapos que no tienen una fragancia agradable, son como trapos que la persona que los ve verdaderamente no se siente abrigada. Pero sin embargo, esta justicia que Dios trae es muy diferente, que es la justicia de Cristo. A través de esa justicia que Él coloca en nuestras vidas, nosotros tenemos un principio y tenemos armas. ¿Para qué? Para que toda fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como dice, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sí? Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí la palabra tiene está hablando del tiempo presente, amado. No está hablando de que vamos a tener una herencia, no está hablando de que tuvimos una herencia, sino que hay una herencia en la cual nosotros tenemos acceso. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos amplia entrada al trono de su gracia. No es como en otros tiempos que era ancho el camino para perdición y angosto el camino para salvación. Hoy el camino de salvación es Cristo. Hay una puerta amplia que se abre al conocimiento del hombre, del ser humano. ¿Cierto? Eso es glorioso. Tenemos que entender estos cambios. El viejo pacto, Mateo hablaba, ¿cierto?, de que ancho es el camino de los que van a perdición y angosto es el camino que van a salvación, ¿cierto? Pero ahora tenemos amplia entrada al trono de su gracia, ¿sí? Fuimos acercados, fue abierto ese lugar santísimo, hoy tenemos acceso al lugar santísimo, ¿sí? No es algo imposible. Lo que era imposible, Dios lo hizo posible. ¿Sí? Entonces debemos entender que han cambiado en estos tiempos estas dispensaciones, ¿cierto? Hoy tenemos amplia entrada y tenemos herramientas específicas, ¿cierto?, para que la fornicación, la inmundicia, la avaricia, todas esas cosas, nos despojemos de ellas, nos despojemos, nos desvistamos de estos conocimientos, de estos diseños que traíamos en otros tiempos, ¿cierto? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. ¿Eso qué es lo que hace? Eso también va siendo un filtro, ¿cierto?, en nuestras vidas, en el cual hay personas, ¿cierto?, que se van a ir alejando. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, no porque hablemos bien, sino porque vos te estás alineando a vos mismo, ¿a qué? A una nueva cultura, a un nuevo lenguaje, que ya te dio el Espíritu a vos, pero ahora yo por la palabra estoy descubriendo, ¿cierto?, los ABC de esos lenguajes, ¿cierto? Y eso también es como un timón, ¿cierto?, que me va guiando. ¿En qué? En que ya en mí ya la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las necedades, todos esos malos pensamientos están siendo absorbidos por la vida.
están siendo absorbidos por el poder de Dios, ¿cierto? Estoy muriendo a lo terrenal. Eso es lo que yo te quiero hablar, eso es lo que yo te quiero decir, ¿cierto? Y eso es una acción que está constantemente, no tan solamente un sábado, un domingo, un día específico, eso está en todo tiempo, en todo momento, ¿sí? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia. Está hablando de un tiempo presente. ¿Qué es lo que fluye? Fluye toda bendición que está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No está hablando no está hablando de un auto, de una casa, está hablando de toda esa herencia, de todas esas vestiduras que tiene para nosotros. El Señor se va revelando cada vez más en nuestra vida, se va manifestando cada vez más en nuestras vidas, ¿cierto? Y por causa de eso las bendiciones te van a seguir. Todo lo que vos necesitas será puesto en tu vida, según la voluntad del Padre, ¿sí? Según la voluntad que tiene para cada persona el Padre. Esas bendiciones, ¿cierto?, van a venir. Pero es por causa de ¿qué? De que nuestra ser interior, nuestra nueva criatura, ¿cierto?, se está alimentando de ese pan de vida, ¿no? No se quedó ahí como algo espiritual, como un fantasma ahí en el medio, como algo etéreo ahí en el medio de la esfera entre el cielo y la tierra. No, es algo verdadero, es algo palpable para nosotros. Ese es el entendimiento que nosotros tenemos que entender, que tener, que es algo práctico para nuestras vidas diarias, para nuestras vidas cotidianas. Son 24/7, cada minuto, cada segundo, cada pestañear. Dios hace cosas extraordinarias con nuestras vidas, ¿sí? No estamos hablando de mucho dinero, no estamos hablando de oro, de plata, no estamos hablando de riquezas terrenales, estamos hablando de una herencia en los cielos, una herencia en los cielos que se manifiesta en nuestras vidas personales a través de la sabiduría, ¿cierto?, de Cristo Jesús, esa sabiduría escondida, esa sabiduría que era un misterio, ¿cierto?, a través de los tiempos. Bueno, Dios se manifestó ahora. A eso es nosotros que estamos respondiendo, haciendo morir lo terrenal. No tenemos que pedirle a Dios que nos cambie. No, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Eso está en Colosenses 2. ¿Sí? Haced morir lo terrenal. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Esto es algo verdaderamente maravilloso, amado, maravilloso. Dice, nadie... Así que bueno, queda claro esto de la herencia, ¿no? Es ahora la herencia. Tenemos acceso a esa herencia. Si hacemos morir esto terrenal, si hacemos que eso terrenal sea absorbido por la vida. Vamos rindiendo nuestras vidas, ¿cierto?, a su espíritu, ¿sí? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. Una de las cosas, Dios no nos puede cambiar, porque ella hizo el cambio en nosotros. Ahora nosotros somos lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados por ese poder que está ahí, está listo, está presto para ser activado en nosotros. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Y verdad.
¿sí? Ese fruto del Espíritu, ¿cierto? Ya está. Todos los frutos de su Espíritu están en nuestras vidas. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ese fruto, ¿para qué viene? Para mostrarnos su voluntad, buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Comprobando lo que es agradable. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? Entonces uno entra en una revisión en su diario vivir, ¿cierto?, de esas obras que traía desde otro tiempo, otras costumbres, de mirar. Hay cosas que muchas veces el hombre mira en lo secreto, sin que su familia vea, sin que su esposa vea, sin que sus hijos vean, ¿cierto? Eso también tiene que ser confrontado, tiene que ser rendido, ¿cierto?, a la obra redentora de nuestro Salvador. Entonces, de ahí va a venir una verdadera transformación, y reprender cada vez que viene estas invitaciones, ¿cierto?, de parte de las tinieblas, ¿cierto?, a que estemos en secreto mirando cosas que no son agradables, ¿cierto?, a nuestra comunión con el Señor, a nuestra intimidad con el Señor. Eso rompe la intimidad, eso rompe la comunión, aunque no la relación de padre-hijo, pero sí rompe la intimidad. Entonces, esto es algo muy, muy precioso para nosotros, que nosotros podamos atesorar en esta vida estas cosas, y que no sean tan solamente palabras. No es una herencia que vendrá, eso va a ser en el futuro, no, es hoy. Esto tiene que producir en nuestra vida verdaderamente un cambio en este instante de vida, ¿cierto?, que tenemos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando viene un pensamiento, cuando viene una invitación del enemigo a cosas pasadas que hacíamos antes, inmediatamente reprendemos al enemigo, lo echamos fuera de nuestras vidas, ¿sí? Eso era parte de nuestra justicia antes. Según nosotros, según nuestro orgullo, según nuestra vanidad, según nuestra mezquindad, nosotros hacíamos justicia, una aparente justicia, ¿cierto? Y éramos justos con uno e injustos con otros. Entonces el Señor viene a traer una transformación en eso, para ir cambiando, para ir transformando estas conductas, ¿sí? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y también en este caso pedir ayuda, hermano, pedir ayuda. Eso es bueno en lo espiritual, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿cierto? Importante en este tiempo ser pastoreado por el Señor, ser pastoreado por el Maestro que es Cristo, ¿cierto? Ser llevado, ser guiado, ser apacentado por el Señor, ¿sí? Ser apacentado por el Señor. Él tiene todos los recursos para mi vida, todo, absolutamente todos, ¿sí? En Él estoy lleno, estoy completo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso, por lo cual dice, Entonces, cuando estás en la luz, amado, no es porque vos seas más que otros, pero ese mismo espíritu que Dios puso en nosotros hace que las tinieblas se alejen, hace que las tinieblas cuando se resisten, cuando se defienden esas tinieblas, ¿cierto? Esa luz, ¿cierto?, por una simple
actividad que tiene la luz misma, hace que esas tinieblas se queden sin defensa, se queden sin sustancia. ¿Ok? Y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso cuando habla esto, si vos vas un poquito, dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está, la misma palabra. Andad como hijo de luz es una exhortación que así acá dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos muertos en Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y Cristo es la luz. Estamos revestidos de ese Cristo. Nosotros estamos manifestando a Cristo. ¿Cierto? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. En Colosenses también habla, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El mismo consejo acá Pablo le da a los efesios, que le dio a los colosenses, ¿cierto? Porque los días son malos, ¿cierto? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ok? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es algo extraordinario, amado, poder adorar al Rey, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es una receta mágica en el cual, cierto, mucho, hay poder en el nombre de Cristo. Acordate que hubo personajes en la Biblia que quisieron invocar el nombre de Cristo, ¿cierto? Pero no tenían conocimiento. Por ejemplo, los hijos de Seba, en el libro de los Hechos, cuando quisieron reprender los demonios, dice que en el nombre que usa Pablo, ¿cierto? Ellos quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo y los demonios no obedecieron. O sea, no es una magia el nombre de Cristo Jesús. Cuando dice en el nombre de Cristo Jesús, está hablando en la autoridad. Es que vos sos consciente en dónde estás en Cristo Jesús. Entonces, cuando vos sos consciente y sabés que estás en esa autoridad, en ese señorío juntamente con Cristo, cuando tu vida está escondida en Cristo, el demonio y todo lo espiritual saben bien quién sos en Cristo. Hay una autoridad. Cuando decimos en el nombre de Cristo, estamos hablando en la autoridad de Cristo, en el señorío de Cristo, en el poder de Cristo, en ese poder de Dios. No es algo decir en el nombre de Jesús me va a ocurrir esto, como algo así, viste, por si las dudas. No se trata de eso. Es conocer bien. Cuando vos decís en el nombre de Cristo, es tener un conocimiento de quién sos en Cristo Jesús, que estás juntamente con Él. Tenés una certeza que Cristo es el fin de todo en nosotros, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Sí? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cierto?
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta qué es el agua? Cuando la Biblia te habla del agua, ¿cierto? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Es agua, y cuando habla de vida, el espíritu. Las dos cosas están ahí. Agua de vida, agua del espíritu, palabra del espíritu, ¿sí? Nunca una cosa está separada de la otra, las dos van juntas. La palabra es el complemento del espíritu y el complemento del espíritu es la palabra. La palabra, quien es Cristo también, Cristo Jesús, es la palabra, ¿cierto? Es algo profundo que nosotros tenemos que asimilarlo en nuestras vidas. Eso también viene por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Debemos entender estos misterios que son sencillos. Acá está hablando de la mujer, del marido, y acá vos poder ver, más allá de lo que podamos, que el hombre tiene, va trayendo un orden en el amor. Cuando hay un orden en el amor, no hay problemas de quién es el que manda, quién es el que no manda, quién... No, amor, querido, hay una verdaderamente, es un entendimiento, es algo natural que se produce por el Espíritu, ¿sí? Es algo que lo produce el Espíritu, entre el esposo y la esposa, los hijos, ¿cierto? De apuntar a la cabeza que es Cristo Jesús, a ese orden perfecto, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, El lavamiento, viste que muy poco, eso es parte de la santificación, del proceso de santificación en nuestras almas, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Viene un lavamiento, viene una limpieza por la palabra. Cuando yo acceso palabra, eso se produce, no es algo esporádico. Eso produce cosas eternas en mi vida, algo que nunca más va a ser removido, porque es algo puesto por el Espíritu Santo, es algo implantado en mi vida por el Espíritu. Tiene fundamento, tiene propósito, tiene eficacia, tiene alcance, tiene una visión, ¿cierto? Eso va limpiando nuestros ojos con colirio, eso que nos va indicando, ¿cierto? ¿Dónde estamos andando? Que andemos como hijos de luz, que hagamos morir lo terrenal. Esa es la batalla del cristiano. La batalla del cristiano no es guerra espiritual, la guerra espiritual la ganó Cristo. La guerra la ganó Cristo. Nosotros estamos peleando batallas. Estamos peleando, pero estamos del equipo ganador, del equipo vencedor. ¿Sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Sigue el desarrollo de la iluminación. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es unidad de propósito, ¿cierto? Ese hombre y esa mujer comienzan a tener un mismo propósito en su vida, ¿cierto? Y ahí se va desarrollando eso precioso llamado familia, llamado hogar en Cristo. Algo que tenemos que cuidar celosamente, tanto los padres como las madres. ¿Sí? El hogar es la primera institución
de los hijos de Dios. Nada puede quebrantar ese hogar, esa comunión. ¿Sí? Dice, porque nadie aborreció, dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es algo que está en el espíritu, pero no todavía está en el alma. ¿Sí? Eso es un proceso, pero en el espíritu así nos ve el Señor. Fuimos hechos perfectos con una sola ofrenda. Ya fuimos hechos perfectos, ¿cierto? Hechos perfectos, no hay condenación, ¿sí? No hay condenación, ¿sí? Pero en el alma todavía tenemos que ser santificados. Fuimos justificados en el Espíritu, ahora nos falta esa santificación. Ya fuimos apartados para este proceso, poderoso proceso de santificación. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto está hablando de la íntimo propósito, multipropósito que hay de Cristo y su iglesia en cuanto a la comunicación y la manifestación del Hijo en la tierra, en todo el planeta Tierra. ¿Cierto? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está hablando también figurada, siempre toca, ¿cierto?, el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es lo que más se acerca al amor de Cristo con la iglesia. Entonces se dejará a su padre y a su madre, dejará todo ese rudimento que traíamos de antes, de nuestros antepasados. Acá no estoy hablando de maldiciones generacionales, eso es algo que no. Estamos hablando de nuestras conductas, de nuestras enseñanzas, de nuestra forma de hacer justicia, ¿cierto? De nuestra forma de impartir, ¿sí? Todo tiene que ser alineado a esta nueva cultura de reino, ¿sí? En el cual estamos conociendo. No es que la sabemos toda, estamos recién conociendo. Y el Señor nos dará ese conocimiento, porque Él dice que da conocimiento sin reproche, sabiduría sin reproche, siempre y cuando estemos en ese amor, en esa intimidad. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea, acá Cristo te está diciendo, acá no estoy hablando del matrimonio, acá estoy hablando de Cristo y la iglesia, ¿cierto? De Cristo y la iglesia, pero también, de paso, les digo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? Le damos gracias al Rey por este momento. Mi querido amigo, es hermosa la palabra, es preciosa la palabra. Verdaderamente es algo profundo en el cual nosotros podemos bregar, podemos estar seguros de esta integridad de quien nos está hablando, que es su Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso verdaderamente nos sana, nos liberta, nos da paz, ensancha nuestra vida, nos da plenitud, nos da todas esas cosas que sabe Cristo que necesitamos. Por eso es que tenemos que consumir esto, ¿sí? Tenemos que consumir lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. ¿Sí?
que Dios ponga un orden en nuestras vidas y una percepción, una claridad en esta verdad, donde estamos realmente fundamentados en este día y en este tiempo. Mi querido amigo, que Dios bendiga tu vida, tu casa y tu familia.